Buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos al webinar sobre el etnocentrismo como modelo social. Antes de dar inicio, solicitamos a todos los participantes mantener sus micrófonos silenciados y les sugerimos el uso de la cámara durante la reunión. Al finalizar nuestra presentación tendremos una ronda de preguntas y para ello podrán escribir su consulta en el chat o levantar la mano para poder cederles la palabra. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carol Chambi y en esta oportunidad me acompañan Angie Salas y Marcia Ventura. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy hablaremos sobre el etnocentrismo, un tema muy interesante y útil para entender mejor nuestra sociedad. Este término fue creado por el sociólogo estadounidense William Summer en 1906. Designa la tendencia o actitud común en la que se trata de imponer costumbres y culturas propias por encima de las demás personas. Se suele creer que lo que piensa el grupo al que pertenecemos es superior en comparación con otros y que los juzgamos desde nuestra forma de pensar y o costumbres a las que estamos acostumbrados. Así estas estén bien o estén mal. Todo esto sin importar lo que la otra parte piense. Simplemente si nosotros creemos que es así, eso tiene que ser así. El etnocentrismo toma la cultura propia de quien la quiere imponer como punto de partida de análisis de lo que sucede. Todo esto respecto al estudio, también inclusive al análisis de otras culturas. Rechazan cualquier otro tipo de costumbre que no pertenezca a su mismo círculo social. En cambio, si estas costumbres o nuevas ideas vienen básicamente de su mismo grupo, creen ciegamente en ello. Todo esto sin importar lo que eso implique. Este comportamiento es más común de lo que parece en la naturaleza humana, ya que es la naturaleza de cada individuo sentirse superior al resto. Y pensar que sus tradiciones, costumbres, música, lengua, historia, etcétera, es mejor que la del resto de personas. Bueno, con esta en mente podemos tener una idea más clara acerca de las causas de este fenómeno social. De acuerdo a muchas investigaciones realizadas por la antropología y otras ciencias sociales similares, señalan que el etnocentrismo es un patrón conductual y de pensamiento aprendido. Es por ello que la creencia de que las demás culturas son peores, incluso inferiores, sería adquirida por el individuo a medida de que se va desarrollando en su contexto cultural de origen. A su vez, el etnocentrismo tiene un importante componente transgeneracional. Con esto quiero decir de que es transmitido de generación en generación. Los estereotipos y perspectivas del mundo, a pesar de que sean falsas o exageradas, son reforzadas y fomentadas a medida de que pasa el tiempo, heredándose de padres a hijos e incluso transformándose en un importante componente de la propia cultura. Entonces, ¿existen consecuencias del etnocentrismo? Se puede decir que los efectos del etnocentrismo pueden llegar a puntos negativos, como el racismo, la xenofobia, cosas como la intolerancia étnica y religiosa, basadas en la creencia y también la suposición de que otras culturas son inferiores. Se han dado grandes ejemplos a lo largo de la historia de un etnocentrismo llevado a extremos, como el Holocausto, las colonizaciones y las cruzadas, etc. Asimismo, existe el impacto positivo, como que ésta puede ayudar en la defensa de mantener vivas ciertas culturas, ya que con el pasar del tiempo, muchas de las nuevas generaciones no toleran las tradiciones, lo que podría terminar en una sustitución cultural, eliminando así por completo la cultura anterior. El etnocentrismo da una respuesta a la globalización y a la creación de una cultura mundial única, y es comenzar a cultivar ideas etnocéntricas en comunidades, crear así la idea de que su cultura es la mejor para continuar e incluso con las más pequeñas de ellas. Bueno, como hemos visto, el etnocentrismo supone una serie de barreras para nuestra convivencia sociocultural. En torno a la investigación de esta problemática, destaca una ciencia social en particular, la cual es la antropología, que se caracteriza por estudiar todas las culturas del mundo de la forma más objetiva posible. Es por ello que esta ciencia ha luchado para combatir la visión etnocéntrica,
ya que no es posible estudiar una cultura y todo lo relacionado a esta si la consideramos como inferior o primitiva. Sin embargo, estos comportamientos etnocéntricos son un patrón universal. Con ello quiero decir de que todo el mundo muestra, ya sea en mayor o en menor medida, este tipo de sesgo, ya que no puede evitar pensar que su cultura de origen es mejor y que las demás son extrañas. En contraposición a esta idea se encuentra el relativismo cultural. Esta corriente de pensamiento fue propuesta por el antropólogo estadounidense Franz Boas en el siglo XX e implica el aceptar la idea de que ninguna cultura debe ser juzgada a partir de los patrones de otra. Por ejemplo, no podemos juzgar las culturas tribales africanas desde una perspectiva cristiana occidental. No obstante, debemos comprender de que este relativismo ha de ser puramente metodológico y no radical, ya que al aceptar por completo rasgos culturales de otros grupos étnicos, corremos el riesgo de aceptar comportamientos que, vengan de la cultura que vengan, son inaceptables, ya que van a atentar contra los derechos humanos, la libertad individual y la ética. Un ejemplo de esto es que ser extremadamente relativista culturalmente podría hacernos justificar la lapidación en países islámicos o la tauromaquia, conocida como corrida de toros. Para poder terminar de entender qué es el etnocentrismo y cuáles son sus implicancias, les vamos a presentar un caso que, a pesar de ser ampliamente conocido en nuestro país, no se le da la importancia que le corresponde. Este viene a ser el caso de la inmigración venezolana. Desde hace unos años, a raíz de esta inmigración al Perú, los prejuicios para con ellos han ido año tras año en aumento, por diferentes casos que se pueden ver diariamente en los noticieros, donde se ven involucrados en diferentes actos ilícitos, y a raíz de ello la población, en su mayoría, no ha hecho más que juzgar a todos los venezolanos e incluirlos en el mismo grupo donde consideran que todos son personas de mal vivir. Pero no se han dado cuenta que antes de ello los actos ilícitos eran los mismos o incluso peores, y esto era causado por peruanos como nosotros, e incluso ahora mismo sigue pasando. Pero queremos de cierta manera obviar nuestra realidad y solo juzgar a otros porque lo creemos correcto o porque eso es lo que hacen todos, y no escuchar más razones que las de uno mismo. Sin pensar en lo mal que se pueden sentir ese grupo de venezolanos que solo viene al Perú en busca de una mejor oportunidad de vida para ellos y su familia, y que no por culpa de sus compatriotas ellos deben ser tratados o juzgados de la misma manera. A continuación pasaremos a la sección de preguntas. Responderemos 3 a fin de poder aclarar alguna duda que les haya quedado. Buenas noches. Bueno, mi pregunta respecto al tema sería, ¿cómo podemos fomentar una buena convivencia entre culturas? Bueno, esto lo podemos lograr principalmente promoviendo el respeto hacia las diversas manifestaciones culturales, también no clasificando a las personas según su origen cultural o étnico, y sobre todo, a mi parecer, valorando las culturas originarias y su aporte a nuestra sociedad actual. Y con esto vamos a lograr tener las actitudes etnocentristas, discriminatorias o también xenófobas. Tenemos otra pregunta que dice en el chat, y dice, ¿y existen tipos de etnocentrismo? Y la respuesta es que sí. Primero tenemos al etnocentrismo racial. Este se basa en que la etnia a la que uno pertenece es superior a cualquier otra. Esto por razones biológicas. Como segundo tenemos al etnocentrismo religioso. Aquí se basa en que su religión a la que pertenecen es la única y verdadera, y que por ende el resto que cree diferente esté equivocado. Y también tenemos al etnocentrismo lingüístico. En esta se cree que la lengua que uno habla es superior y la más válida. Respondiendo a la pregunta acerca de
si el etnocentrismo está vinculado con la publicidad, el marketing, pues de hecho sí, porque existe lo que es el etnocentrismo y el comportamiento del consumidor. Lo que une este concepto de tener una principal preferencia al comprar lo que serían productos nacionales, a preferir los nacionales a los extranjeros. Y con este concepto unimos a la publicidad, el marketing, que explica que el comportamiento del consumidor se trata de una herramienta que sirve para hacer el mercadeo, y a través de esta misma se puede analizar cuáles son los productos, los servicios que el consumidor utiliza con mayor frecuencia o cuál prefiere en sí. Y así poder posicionar mejor, mejor manera el producto, logrando así un incremento de sus niveles de consumo. Entonces, para finalizar estas preguntas, ¿alguien más? Solo debemos responder 3, ¿verdad? ¿Chicas? Sí, solo 3. Sí, por el caso del tiempo. Ok. Ahora vamos a finalizar esta charla y vamos a darle a conocer a todos qué nos pareció esto, tanto como el curso. Bueno, en mi caso, la charla de hoy, como el curso en general de Sociología de la Comunicación, me pareció muy enriquecedor. El etnocentrismo, por su parte, nos enseña a analizar un poco más cómo nos comportamos con el resto de personas y qué es lo que les transmitimos con nuestras culturas. A evaluar si nuestras acciones son las correctas y poder detectar en qué mejorar. El curso en sí, a lo largo del ciclo, me ayudó a entender cómo es que los diferentes acontecimientos de la historia han hecho que la sociedad vaya evolucionando y que sepamos cómo debemos actuar para poder mejorar como sociedad. Y lo importante que es comunicar diferentes hechos para poder lograr cambios en la sociedad en la que vivimos. Bueno, en cuanto a mi experiencia sobre la charla, considero que el tema tratado es muy importante porque va a permitir a las personas que lo conocen, nuestro público, tomar conciencia sobre el impacto del etnocentrismo en la actualidad, a partir de entender cómo se construyen nuestros paradigmas en torno a otras culturas y por qué es necesario reconocer aquellas creencias que promueven y fortalecen las actitudes etnocentristas con la finalidad de evitarlas y aprender a desarrollarnos plenamente en sociedad. Lo cual resulta imprescindible en este contexto de globalización en el que vivimos, pues con diversas formas de acceder a la información desde cualquier parte del mundo, no podemos continuar viviendo con estereotipos o adoptar posturas que asume la mayoría. Por el contrario, debemos enriquecer nuestra visión del mundo, conociendo nuevas culturas, costumbres y personas. Claro está, sin caer en extremismos, puesto que esto podría llevarnos a aceptar realidades que atenten contra la ética, la moral y los derechos de la persona. En cuanto al curso de Sociología de la Comunicación, considero que cada clase me permitió aprender el funcionamiento de la sociedad en base a diversas teorías, planteados por autores de gran trayectoria, que explican el porqué de muchas formas de pensar y actuar del hombre y la importancia de tener una perspectiva más amplia de la sociedad. Asimismo, opino que las actividades realizadas a lo largo del semestre me brindaron la oportunidad de compartir, intercambiar ideas con mis compañeros, lo cual me sirvió para entender la importancia de plantear alternativas de solución desde una perspectiva crítica y objetiva, a fin de solucionar los problemas o conflictos de forma sensata y justa, no dejándonos llevar por lo que piensen o digan los demás. Ok, muchas gracias. Esa sería toda nuestra presentación por el día de hoy. Gracias por su participación. Gracias. Un momento antes de que se retiren, vamos a tomar una captura. Por favor, si podían prender sus cámaras.
Ok, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.